dice el escritor, comienza diciendo en el versículo 1 que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Dice el versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Vamos a ver estos versículos y voy a tratar de explicarlo paso por paso para ver qué es lo que nos quiere dar a entender este escritor del libro de Juan. Y dice la primera parte de este versículo que en el principio era el verbo, y que el verbo era con Dios, y que el verbo era Dios. Cuando el escritor dice en el principio era el verbo, se refiere a que este verbo es Jesús mismo. Dice el autor, en el principio era el verbo. En lugar de verbo, la palabra original en el idioma griego es la palabra logos, y esta palabra logos significa la palabra. Es decir, que si se tradujera un poco más apegado a lo que es la versión original, diría de la siguiente manera, diría el versículo 1, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Lo que está diciendo este versículo es que en el principio, antes de todas las cosas, diría Juan, estaba la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Me llama mucho la atención como dice, en el principio era el verbo, o en el principio era la palabra. Dice Génesis 1:1 que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, Juan, hablando de Jesús, dice que en el principio, antes de que todo fuera creado, antes de los cielos y la tierra que fueran creados, dice Juan, en el principio de todo ya estaba el verbo, o sea, ya estaba la palabra, o ya estaba Jesús, que es de quien está hablando. Dice Génesis, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y dice Juan que en el principio ya estaba el verbo. Y este verbo o esta palabra, dice Juan, estaba con Dios, y el verbo o la palabra era Dios. Dice Juan entonces que Jesús mismo estaba con el Padre desde el principio, pero que no solo eso, sino que este verbo o esta palabra era Dios. ¿Qué te está diciendo Juan? Bueno, te está diciendo de que Jesús está hecho de la misma sustancia de la que Dios está hecho. Te está diciendo que Dios y el verbo son uno mismo, y que han estado juntos desde el principio, porque en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y Juan te está diciendo, este verbo está con Jesús desde el principio de los tiempos. Pero te decía que la palabra original, o una mejor traducción, es, en lugar de verbo, es la palabra. Entonces dice que la palabra estaba con Dios, y que la palabra era Dios. Yo te voy a poner un ejemplo para que veas cómo lo entiendo yo, o cómo sería un ejemplo para poder entender esto. Imagínense que las palabras que yo estoy diciendo son palabras que salen de mi boca y que están fuera de mí, pero estas palabras que están fuera de mí en realidad son parte de mí, porque primero se formaron en mi mente. Antes de que yo hablo, primero pienso, y entonces sale la palabra, y aunque mis palabras están fuera de mí, en realidad son parte de mí, porque se formaron primero en mi mente. Es algo similar a lo que está diciendo Juan, que este verbo o esta palabra en realidad es parte de Dios, porque aunque está fuera de Dios, como Jesús que está fuera de Dios, en realidad nació en la mente de Dios. Por lo tanto, este verbo o esta palabra también es parte de Dios, porque en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo, dice Juan, era Dios.
¿Cuál es la enseñanza? Pues de que Jesús y Dios en realidad es el mismo y han estado juntos desde antes de la fundación del mundo, desde la eternidad han estado juntos. Y luego dice el versículo 2, este era en el principio con Dios. Fíjense lo que dice el versículo 3, que sigue hablando de lo mismo. El versículo 3 sigue hablando del verbo, sigue hablando de la palabra o sigue hablando de Jesús, que es el mismo. Dice el versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿De quién está hablando? Pues está hablando de Jesús. Acuérdense lo que les decía del contexto, de que hay que tomar en cuenta lo que dice antes y lo que dice después del versículo. Cuando dice el versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, está hablando del verbo, de aquel que estaba con Dios desde un principio y que es el mismo Dios. Entonces, fíjense lo que dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Está hablando de Jesús, pero en Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y entonces Juan dice, hablando de Jesús, todas las cosas por Él fueron hechas. Entonces, en Génesis te dice que Dios creó los cielos y la tierra, pero Juan dice que este verbo, que este Jesús, todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios mismo. Te lo está diciendo que en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Por eso, puesto que el verbo es Dios o Jesús es Dios, dice Juan, todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, si no existiera Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Versículo 4, en Él estaba la vida. Fíjense, sigue hablando de Jesús, sigue hablando del verbo. Dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Fíjense lo que dice Génesis capítulo 2, versículo 7. Dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Esto es lo que dice Génesis capítulo 2, versículo 7. Te está diciendo que Jehová formó al hombre del polvo de la tierra y sopló aliento sobre su nariz, y fue el hombre un ser viviente. Es decir, que Dios formó al hombre y le dio vida. Pero dice Juan, hablando de Jesús, dice en el versículo 4, que en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿En quién estaba la vida? En Jesús. ¿Quién es Jesús? El verbo. ¿Y quién era el verbo? El que estuvo con Dios desde el principio. Otra vez te está hablando de la divinidad acerca de Jesús y de la igualdad que tiene con Dios, porque dice, en Él estaba la vida. Mientras que Génesis dice que Jehová formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y dice el versículo 5, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Bueno, en este pasaje está hablando de que este Jesús, cuando vino al mundo, es como una luz que vino en medio de las tinieblas. El mundo estaba en tinieblas, Jesús viene y las tinieblas no prevalecieron contra ella, contra esta luz que es Jesús, porque a pesar de que fue muerto en la cruz, a pesar de que murió Jesús, al final de cuentas Jesús resucita, y es por esto que las tinieblas no prevalecieron contra ella, no prevalecieron con esta luz que vino a este mundo, que era Jesús, porque dice, la luz en las tinieblas resplandece. Y tanto es así que han pasado más de 2000 años y esta luz, que es Jesús, que vino, aún sigue vigente. Todavía las tinieblas de este mundo, todo lo que ha pasado en este mundo, la perversión del mundo, todo lo que hoy existe, no han podido apagar esta luz que vino y que resplandeció en medio de las tinieblas, que es Jesús, el Verbo de Dios encarnado. Entonces,
hasta aquí quiero que veamos en esta parte del libro de Juan, pero quiero darte una última enseñanza o una última reflexión para terminar esta parte de este pasaje. Y quiero decirte que durante toda la vida, durante todo el recorrido de la Biblia, tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento, han existido muchos personajes importantes. Existió, por ejemplo, Moisés, existió David, existió Elías, existió Salomón, existió Isaías. En el Nuevo Testamento están los apóstoles, está Pedro, está Juan, está María, la madre de Jesús, está el apóstol Pablo más adelante, que sale en el libro de Hechos. Y aunque estos personajes son muy importantes y fueron grandes personajes para la obra de Dios o para el establecimiento del reino de Jesús, de la iglesia, fíjense que a ninguno de estos personajes se les menciona algo similar a lo que se habla acerca de Jesús. Ninguno de estos personajes estuvo con Dios desde antes de la creación del mundo. Ninguno de estos personajes se habla que haya estado con Dios desde la eternidad, como se dice con Jesús. Tampoco a ninguno de estos personajes se les dice jamás que en ellos estaba la vida o que en el principio estaban con Dios. ¿Por qué? Porque estos personajes más bien fueron creados por Dios. Y dice Génesis que Dios, que formó al hombre del polvo, sopló en él aliento de vida. Entonces, de estos personajes importantes dentro de la Biblia, ninguno de ellos tiene las características jamás que tuvo Jesús, y en ninguno de ellos se nombra con tales cualidades a tal grado de ser igual a Dios como se menciona con Jesús.